Bienvenidos a la Crónica de Historia de France 24, espacio en el que viajamos al pasado para entender los hechos del presente. Cachemira, un territorio de 225.000 kilómetros cuadrados de terreno montañoso al norte del subcontinente indio, ha sido recientemente el escenario de un violento ataque que dejó al menos 46 muertos de un convoy policial indio. La escalada del conflicto llegó a un punto de crispación que no se veía desde hacía décadas entre India y Pakistán. En este territorio disputado se cuentan decenas de miles de muertos desde 1947, cuando los británicos desalojaron su más grande colonia. India y Pakistán fueron divididos en dos países. En India, los hindús; en Pakistán, los musulmanes. Y le dejaron la opción al estado de Cachemira de decidir a qué nación quería pertenecer. Para conocer más de la historia de este conflicto irresuelto, nos comunicamos con el señor José Ignacio Prieto. Él es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos de España y experto en geopolítica del sur de Asia. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros en France 24. Y mire usted, ¿por qué Cachemira es tan disputada y cómo acontecieron los eventos de esta primera guerra de 1947? Bueno, la historia es más compleja. A Cachemira nunca le dieron la opción de elegir a qué país pertenecía. Hubo que decidir integrar en la Unión India a cerca de 225 principados. Hubo tres especialmente conflictivos, pero para el caso que nos ocupa, el de Cachemira fue especialmente complicado porque el Marajá de Cachemira, que se llamaba Hari Singh, pretendía independizarse unilateralmente de ambos países. Pakistán reaccionó ante esta pretensión rápidamente y empezó a invadir el norte de Cachemira. El Marajá Singh pidió ayuda a India y Nehru se la concedió, con la condición de que nunca saliese de la Unión India. Y ahí comenzó el problema que llega hasta nuestros días. Esa fue una primera guerra, la de 1947, que cesó en 1949, pero unos años después, en 1965, sobrevino una segunda guerra. ¿Qué la desató y cómo se saldó este conflicto? La guerra de 1965 fue una guerra que no tenía que ver exactamente con Cachemira, era con un nuevo arreglo del caso pakistaní. Pakistán, usted ha dicho que se quedó con la mayor parte de la población musulmana, pero los musulmanes tampoco eran homogéneos en la parte que le correspondió a Pakistán como país. De hecho, lo que ocurrió fue una guerra por algo que entonces se llamaba Pakistán Oriental y hoy se llama Bangladesh. Entonces, Bangladesh viene de Bengala. Realmente eran musulmanes, pero eran bengalíes que no tienen prácticamente ninguna relación étnica, más allá de su religión, con los pakistaníes del ala occidental. Entonces, esa guerra fue impulsada también por la India, que conseguía con eso, primero, aislar la parte occidental de Pakistán y segundo, pues restar a ese anterior Pakistán una porción territorial que realmente era muy rica y además mejor desarrollada prácticamente que el Pakistán occidental. Profesor, en todo caso, en 1972 se declaró una división formal de la Cachemira. Un lado le quedó a la India, el otro lado le quedó a Pakistán. Si hubo esa división formal de Cachemira, ¿cuál es el problema hoy en día? Y le hago una siguiente pregunta adicional. Si se hiciera un referendo y le preguntaran a la población de la Cachemira a qué país quisiera pertenecer, ¿qué responderían? Bien, en 1972 lo que ocurrió fue un acuerdo para una línea provisional que se llamaba la línea de separación aceptada, con la promesa de que la ONU convocaría un referéndum para que los propios cachemiríes decidiesen
por su suerte. Ese referéndum jamás se ha convocado por oposición de ambos países, no tenían ningún interés. Pero si hoy en día se hiciese un referéndum en la Cachemira india, prácticamente la casi totalidad del 60% de la población musulmana votaría en favor de la separación de Cachemira de la India, sí, y su posible anexión a Pakistán. Profesor Prieto, muy interesantes sus aportes para esta crónica de historia. Muchísimas gracias. Y a pesar de este conflicto irresuelto entre India y Pakistán, todos los días en su frontera se lleva a cabo una hermosa ceremonia. Se trata del cruce de Vaga, donde los dos ejércitos de ambos países se muestran los dientes de una forma simbólica, no solo para demostrar su potencial militar, sino también su identidad. De un lado los hindúes, del otro lado los musulmanes. Gracias a ustedes por acompañarme en esta crónica de historia de France 24. Los invito a que otros contenidos los visiten en nuestra página web france24.com.